Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. Y los textos que hoy nos propone la liturgia en este domingo del tiempo ordinario nos revelan a un Dios generoso, un Dios que no discrimina ni excluye, sino que derrama su gracia y su espíritu sobre todos sin distinción. La primera lectura del libro de los Números nos habla de Eldad y Medad, que llenados del Espíritu de Dios profetizan en el campamento de los israelitas. Josué pide que lo detengan y Moisés responde que desea que todo el pueblo, como Eldad y Medad, recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Por ese mismo camino nos orienta el texto del Evangelio de hoy, refiriéndose a un desconocido que expulsaba demonios en nombre de Jesús. El maestro dice a los apóstoles que quieren detenerlo: no lo detengáis, al que actúa en mi nombre. Centraremos nuestra reflexión hoy en estos textos que nos llaman a descubrir la fuerza del Espíritu que actúa más allá de las fronteras impuestas por los seres humanos. Para comprender mejor el pasaje del libro de los Números que hoy leemos como primera lectura, hemos de fijarnos en los versículos 14 y 15 del capítulo 11 que lo preceden. En ellos Moisés se queja a Dios de que no puede dirigir solo al pueblo de Israel, porque protestan constantemente que carecen de todo. Incluso le piden al Señor que lo mate en lugar de mantenerlo en esta tediosa tarea. En respuestas a estas quejas, Dios ordena a Moisés: reúne a 70 de los dirigentes que te conste que dirigen y gobiernan al pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro. Yo bajaré y hablaré allí contigo. Apartaré una parte del espíritu que posees y se lo pasaré a ellos, para que se repartan contigo la carga del pueblo. Eso lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 11, del 16 al 17. Se trata, por tanto, de un don, de un ministerio que Dios mismo instituía, enviando su espíritu a los 70 hombres para que ayudaran a Moisés a llevar a cabo su tarea de guiar al pueblo de Israel a través del desierto. Eldad y Medad, dos de los hombres elegidos por Moisés, no acudieron a la tienda del encuentro, aunque parece que despreciaban el hecho de que los hubieran elegido. Recibieron también el Espíritu de Dios, que les impulsó a profetizar en el campamento. El texto dice que Josué, molesto por su aparente desobediencia, pide a Moisés que lo detenga. Josué se sentía orgulloso de pertenecer a Moisés y de compartir el don del Espíritu, pero no aceptaba que este don del Espíritu se diera también a los dos que no habían acudido a la reunión y habían permanecido en el campamento. En el Evangelio vemos al apóstol Juan sucumbir a la misma tentación que Josué, a pesar de quererse apropiar de la autoridad de Jesús
y excluir a los que no pertenecen al círculo íntimo de Jesús de la expulsión de demonios en su nombre. Señor, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Nos encontramos este texto en Marcos 9:38. Juan pretendía limitar a los miembros de su grupo el poder de realizar milagros en nombre de Jesús. Nosotros nos sentimos a veces la tentación de excluir a los que no pertenecen a nuestro grupo social o a los que no piensan como nosotros. ¿Alguna vez no pretendemos nosotros estar en el grupo de los exclusivos, en el movimiento, porque son nuestros hermanos de Emaús y los otros no han hecho Emaús? ¿O son carismáticos y nosotros no somos carismáticos? ¿O pertenecen al neocatecumenado o no pertenecen a este grupo? ¿O no son de la Legión de María? En la iglesia muchas veces puede haber celos, puede haber pensamientos e ideas similares a los protestantes. Podemos comportarnos como secta, excluyendo a los otros. Y el Señor es un Dios de todos, no es solamente de uno y de otro no. Todos estamos convocados. Todo el que hace el bien es bienvenido a la iglesia, es bienvenido al reino de Dios. Parece que los textos de este domingo nos recuerdan que Dios da su gracia también a personas que no son de los nuestros. La salvación también Dios la da a todos los seres humanos, no solo a lo de mi comunidad, no solo al de mi movimiento, incluso no solo a la iglesia, a cualquier persona de buena voluntad que busca a Dios sinceramente. Dios le abre la puerta de par en par. Eso significa la Iglesia Católica. Eso es la universalidad, la apertura. Muchas veces pensamos que esas personas no caminan como nosotros, no son discípulos de Cristo, son de otros grupos y que la fuerza del Espíritu actúa solamente en nosotros. Y no, queridos amigos y amigas. Por eso hemos de evitar la tentación de apropiarnos de Cristo y de su Espíritu. De apropiarnos, por ejemplo, de Don Bosco. Don Bosco no solamente pertenece a la familia salesiana, es un regalo de Dios a la iglesia. Y así son todos los carismas, todos los santos son un regalo de Dios a la iglesia, a la humanidad, en determinado momento de la historia. Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu y profetizara. Respondió Moisés al celoso Josué. La respuesta de Jesús al apóstol Juan también va en esa misma dirección. No se lo impidáis, porque el que hace un milagro en mi nombre no puede inmediatamente después hablar mal de mí. Marcos 9:39. No importa si personas ajenas a la comunidad cristiana hacen el bien en nombre de Jesús. Si Dios da su Espíritu a todos, es precisamente para que luchen en su nombre, en el nombre de Jesús, contra el mal, contra los demonios, contra el poder del mal, la rivalidad, la codicia, el odio, la división y tantos otros demonios que se instalan en nuestras sociedades y dejan sus terribles huellas en nuestro planeta y en las enfermedades mentales y físicas de las que son víctimas muchos de nuestros hermanos y hermanas. Jesús nos dice que quien hace un milagro en su nombre no puede inmediatamente después hablar mal de él. Así que no debemos excluir ni desconfiar de las buenas acciones de las personas llenas del Espíritu que nos rodean. Por otro lado, no olvidemos que actuar en nombre de Jesús o actuar movido por el Espíritu no siempre significa hacer cosas extraordinarias,
sino también gestos ordinarios, como ayudar y acoger a los necesitados, visitar un vecino enfermo, dar un vaso de agua, y a cualquiera que nos dé un vaso de agua en el nombre de Jesús, pertenece a Cristo. Os aseguro que todo el que le diera un vaso de agua en nombre vuestro, pertenece a Cristo. Marcos 9:41. Por el bautismo todos hemos recibido la gracia del Espíritu. ¿Coopero yo con este Espíritu en lucha contra los demonios que causan terribles estragos en nuestro mundo? ¿Soy capaz de alegrarme del bien y de los éxitos de los que no son de los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? ¿O no más bien pertenecemos al Señor Jesús, que nos convoca, que nos llama, que nos invita a cada uno de nosotros a pertenecer a Él, a hacer el bien? Y por eso podemos también orar hoy nosotros con este Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y da descanso del alma. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Pidámosle al Señor que quite de nosotros el pecado de los celos, que quite en nosotros y en nuestras comunidades y en la iglesia el pecado de la exclusión, porque todos los bautizados estamos llamados a evangelizar, todos estamos llamados a hacer el bien, y quien hace el bien en nombre del Señor, aunque no pertenezca a mi grupo, a mi comunidad, a mi movimiento, a mi congregación, es hijo de Dios y por ende hermano nuestro. Feliz semana para todos. Tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye